que me cedieron las personas a quien acabo de agradecer. Así que agradezco a la editorial el trabajo en la persona de cada uno de los que trabajan allí, porque todos lo hicieron con generosidad y con convicción. Pero voy a personalizarlo en 3 nombres porque son los que están más ligados al proceso editorial y hoy no me los quiero saltear. Son Mario Ale, el director, Claudia Garín y Jimena Maresca, que es la autora hasta de algún mapa muy didáctico que por allí adentro se encuentra. Quiero agradecer, por supuesto, a mis presentadores, a mi querido y viejo amigo Daniel, y a este senador que yo conocí físicamente recién hoy acá. Yo dije, mire, usted se parece de una manera inquietante a su ancestro, una presencia ligeramente fantasmal puede ser de ayuda en circunstancias en que uno viene a volver a hablar de general. Y además estoy seguro que usted está lleno de recuerdos y bueno, él lo demostró ampliamente. A mí me parecía que eso era una cosa muy linda para acompañar el nacimiento de un libro. A mí me enseñó Agustín Courtoisí una cosa, el día que un libro se presenta es como el día del nacimiento, es un bautismo, así que tiene que estar rodeado de buenos auspicios y de una serie de augurios de larga y buena vida. Así que procuro rodearme el día de la presentación de aquellas cosas que son intelectualmente apropiadas y humanamente amables. Mis 2 antecesores esta noche aquí han hablado muy largamente de Saravia y del contenido del libro. Así que yo me voy a ahorrar ese contenido porque si no ustedes no lo van a comprar y no lo van a leer. ¿Tá? Y hay aquí una razón económica poderosa, ¿verdad, Mario? Vamos a dejar que lo compre. Lo que me voy a dedicar a hacer es contarles un poco lo que dijo Daniel. ¿Por qué estoy yo acá? Bueno, ¿por qué yo escribí este libro? Porque es una historia que creo que explica parte del contenido. En el año 97 yo daba clases en muchos lugares para sobrevivir económicamente. Pero ya había pasado la barrera de los 40 y un día me dije, si yo no escribo ahora y demuestro que puedo escribir algo que valga la pena, ya había escrito 3 trabajos que habían sido premiados por la Academia Nacional de Letras, yo estaba orgullosa de eso, pero sabía que eran trabajos muy acotados, muy menores, tenían que ver con historiografía, poca gente le interesa saber quiénes escribieron historia, por qué, qué libro y en qué momento. Entonces dije, tengo que escribir algo que de verdad sea más importante, tengo que demostrar que puedo hacerlo, es ahora, porque yo no voy a hacer una revelación a los 65. O sea, pasé la barrera de los 40, tiene que ser ahora. Así que renuncié a uno de mis trabajos que me molestaba especialmente. Todos los docentes van a entenderme. Ser docente es una forma de vocación y el día que uno va solo a dar la clase se siente morir. Y ser docente es algo que tiene que alimentarse a diario. Y yo había empezado a sentir que solo iba a dar la clase y mi ética no me lo permitía. Así que dije, aquí no vengo más. Alguien en mi casa con buen tino vaticinó, vamos a pasar hambre. Fue una frase impresionante. Y yo dije, está por verse. Entonces al otro día me fui a la Biblioteca Nacional a buscar en el fichero qué tema me provocaba y sobre qué quería escribir. Y estaba acodada en el fichero, buscando al azar por letra, que algo va a surgir, a ver sobre qué quiero escribir, cuando me cruzo con un antiguo colega que me dice, ¿viste el concurso que hay del diario El País? No, contame. Entonces me contó. Y me dijo una cosa gravitante. El premio, año 1997, el premio son $4.000. Toda mi espiritualidad se removió en mi cuerpo. $4.000 era una cifra importante y yo tenía que demostrar que podía escribir. Yo vivía en Las Piedras, no tenía contactos editoriales muy importantes, no era más que una profesora con aspiraciones a escribir que había hecho 3 pequeños trabajos, al parecer dignos. Tenía que pegar un salto significativo. Tenía el apremio de poder hacerlo. Ustedes no se imaginan lo difícil que es vivir de escribir en este país. Es casi imposible, pero por lo menos yo quería vivir escribiendo, aunque no pudiera vivir de escribir. Así que dije, bueno, acá está, yo me voy a ganar esos $4.000. Y empecé a ir todos los días a la Biblioteca Nacional a estudiar y a leer. Me leía
todos los folletos de época, toda la colección Melian Lafinur, maravillosa, que está en materiales especiales de la Biblioteca Nacional. Por las tardes me iba a la Blanco Acevedo, que abría después de las 3. Me recorría todas las carpetas de documentos éditos de la época, éditos y escritos a mano. Seguía revisando la prensa, así que me leí toda la prensa de la época, absolutamente toda la Tribuna Popular, todo el diario de Eduardo Acevedo. Pero llegaba a la tarde a mi casa y mi madre, que me esperaba siempre con el té, que era un ritual que nos unía siempre muchísimo, me decía, ¿y cómo vas? Y yo decía, horrible. Este hombre no me gusta absolutamente nada. Es un gaucho vanidoso. Se burla de todo el mundo. No es más que un gauchito altivo, como hay tantos de campaña, que cuando vas te dejan siempre floja la cincha del caballo a ver si se pueden reír del tipo de ciudad. Era tal el enojo que tenía con Saravia, pero los $4.000 eran el objetivo para yo pegar el salto. Pasaron meses y yo seguía yendo a la biblioteca. Yo estaba absolutamente enamorada del modelo vallista, de la modernidad política, de esa idea que Daniel expuso también. Valle es la modernidad política y la democracia en este país. Él la forjó, él la hizo. Yo nací en el siglo XX y amo esta democracia plural y tolerante del siglo XX, y este es el constructor. A mí me encantaba Valle, me parecía lleno de ideas y de proyectos. Era como la mayor parte de este país, escarban un poco, y son todos vallistas en el fondo. Y tenía esa admiración y Saravia no me conmovía en absoluto. Llegó el invierno y yo seguía estudiando en la biblioteca. Iba con un poncho que tenía de esos de mano del Uruguay, que me pesaba en los hombros al cabo de 3-4 horas. Pero la Biblioteca Nacional es uno de los lugares más gélidos de este país. Espantoso. No hay con qué calefaccionarla. Entonces, un día estaba leyendo, permiso, Daniel, estaba leyendo y yo iba sacando fichas y fichas y fichas y tenía una cantidad de material. Todavía no tenía computadora. Entonces estaba leyendo y leo esto, un diario de campaña de esos que llevaba el Ejército Colorado, el Ejército del Gobierno, y miren que no me equivoqué, dije el Ejército Colorado, el Ejército del Gobierno. Ese ejército en el cual, pese que respondía al nombre de Ejército Nacional, debajo de la chaqueta el general podía llevar bombachas blancas o arriba de las bombachas podía llevar una casaquilla colorada, ¿no? Perdón, me equivoqué, bombachas coloradas. O cuando no, podía estar vestido de colorado de arriba abajo con las correspondientes charreteras y grados, porque había una mimetificación bastante absoluta entre uno y otro. Ese ejército llevaban un diario de campaña donde ponían absolutamente todo. Hoy se pasó revista a las armas, hoy tuvimos un encuentro en la orilla del arroyo, hoy nada. Y leo lo siguiente: la helada ha sido tan fuerte que el agua de los jarros que estaban dentro de las carpas, porque el ejército tenía carpas, se ha convertido en hielo. Se amaneció dentro de una carpa, una jarra con agua, y el agua estaba convertida en hielo. Calculen el frío. Y quizás porque yo estaba muerta de frío esa tarde, porque hacía horas que estaba leyendo. El caso es que recordé, muerta de frío, pero yo, esta fecha y este lugar no es la misma que leí hace 3 días un informe del periodista Pellicer. Fui a mis papeles, busco, era exactamente el mismo paraje y la misma fecha. Y Pellicer había notado: llueve sin cesar y caen fuertes heladas por la noche. La mayor parte de los soldados de Aparicio van desnudos. Entonces ahí tuve un escalofrío epistemológico. Yo dije, acá hay algo que yo no estoy entendiendo. Y la tonta soy yo y no Saravia. Algo había en este hombre y en esa época, algo había en esta revolución que hacía que un día que el agua amanecía congelada dentro del abrigo de una tienda de campaña, gente casi sin ropa se subiera a un caballo, dispuesta a matar y a morir además, para seguir a ese hombre
que podía de pronto aparecerse, como acaba de contar el senador, como una aparición maravillosa ante los ojos de sus soldados para preguntarles cómo están, muchachos. Ahí sentí vergüenza de mí. Dije, acá hay algo maravilloso y yo soy la tonta que no lo entiendo, como no entiendo el fútbol, por ejemplo, y siempre tengo que andar pidiendo disculpas. A partir de ese día comencé a revisar todo con otra cabeza. Procuré tenerla, procuré entender algo que tenía delante y que sabía que tenía una dimensión humana y política que hasta ese momento se me había escapado. Y todo lo pude ver con otro lente. Entonces, aprendí a descubrir la gracia que tenía Saravia. Esa gracia que lo hacía particular y querible para todo el que se le acercaba. Aprendí a descubrir, mira, no toma nada de alcohol, solo agua y leche. ¿Y quién le iba a decir que tenía menos virilidad o coraje por eso? ¿Quién se atrevía con un Saravia que era capaz, como le descubrí en otro de los documentos, de estar en medio de la peor de las balaceras, en una ruina en medio de la campaña, donde los balazos repiqueteaban en las paredes y él cada vez que uno repicaba y salía por otro lado y no le pegaba a ninguno, se reía a carcajadas? Ese hombre que tenía, no se me enoje, senador, pero esas cosas que tienen siempre los Saravia, que parecen tratar a la muerte como una mujer, ¿no? La miran a los ojos y buscan seducirla. Y ella deja, hasta que un día, 2x3 pega un ponchazo y se lleva de sorpresa a alguno. Tienen esa cosa demencial en el filo del coraje y la demencia, haciendo frontera con todos los desbordes. Es un desborde un hombre que era rico y que acaudilla un montón de pobres que tienen un drama que para él no lo es. Cuando entendí todas esas cosas, entendí que iba a la guerra con sus 6 hijos, entendí que para llorar la amputación de la pierna de Aparecito se esconde porque le da vergüenza que lo vea. Entendí que lloraba cubierto con un pañuelo cuando matan a su hermano. Entendí que lloraba cuando tuvo que hacer ajusticiar a 4 a los que se le fue la mano, como se le solía ir a los soldados de ambos bandos en el fragor de la pelea y en el desborde de la violencia que se necesita para matar a alguien que aparentemente no nos ha hecho nada, al menos individual y puntual. Entendí que tenía el coraje de decir, tienen que ajusticiarlos porque se excedieron, pero se le caía la lágrima porque era gente que había ido a enrolarse en su nombre y en nombre de la patria. La patria, ese eufemismo maravilloso con el cual de alguna manera le retrataba a la gente tantas cosas que eran un botín ideal a alcanzar. Ellos que tenían necesidad de tantas cosas materiales. Aprendí a conocer esa dimensión atractiva que tenía Saravia ante los ojos de sus hombres, aprendí a respetarlo y de alguna manera involucrarme sentimentalmente con mi objeto de estudio, porque yo no me permito escribir sobre las cosas que no me apasionan. Me parece que para revivir a los personajes del pasado, un historiador precisa una empatía muy fuerte, que a la vez conviva con un distanciamiento intelectual puntual que le permita ser objetivo. Si no me entusiasma el personaje, si de alguna manera no le veo su razón de ser, si no logro entender por qué se movía, el libro queda reseco y se remite a ser un esbozo de situación pasada y definitivamente muerta. Yo le pido al pasado una relación diferente y aquel día, muerta de frío en la Biblioteca Nacional, hubo un clic en mi interior que me permitió entender la sinrazón profunda de la razón de la revolución. A partir de allí pude hacer mi trabajo, lo presenté y me gané los 4.000 dichosos dólares que me habían llevado como motivo primero, pero que no pudieron ser el motivo único ni último de mi trabajo. En ese largo relacionamiento que tuve con Saravia y con la revolución, a partir de ese momento en el cual entendí algunas cosas para mí gravitantes desde el punto de vista conceptual, que Daniel explicó muy bien y el senador Saravia entendió muy bien, pese a que su semblanza fue de otro tipo,
Entender, por ejemplo, el valor que tenía la bisagra del 97, el valor de intentar, en una época en que todavía el enemigo era alguien a quien había que apuntar y matar, buscar el adversario, buscar aquel a quien yo puedo criticar, oponerme vivamente, hacerle un movimiento, una revolución en contra, pero respetar su vida y sobre todo respetar su derecho al disenso. Entender esa otra cosa maravillosa que contiene la revolución, que es el defender por las armas el derecho de la minoría a prescindir de las armas para ser respetada y oída. Esa me parece la verdad más límpida y mayor de la revolución de Saravia y probablemente el momento más fulgurante del poncho blanco de Saravia, la defensa de las minorías. Yo tengo como una empatía con las minorías, estoy siempre en los lados equivocados históricamente. Estoy encantada con la situación, desde siempre. Las mayorías tienen algo de absoluto que siempre me preocupa un poco. Ahora, en esa larga relación, hubo un momento y un tema que a mí me preocupó bastante y acá me van a entender las mujeres. Saravia subió 25, casi 30 kilos de peso entre la revolución del 97 y del 4. Así como el frío me ayudó a entender aquella cosa tan clave, aquella tarde, las cuestiones de peso las mujeres las entendemos muy bien porque siempre estamos ligeramente a dieta, ¿verdad? Por lo menos en este siglo. Entonces dije, 30 kilos en un hombre bajito. Fui a la estancia y mientras el guía miraba para otro lado, yo me paraba al lado y me medía el brazo con el brazo de la chaqueta, medía el poncho y decía, este hombre no era grande, era bastante pequeño. 30 kilos es una barbaridad. ¿Cómo se subía el caballo? Ustedes se reirán, pero a mí esos 30 kilos me dieron vuelta todo el tiempo. ¿Por qué engordó 30 kilos y estaba diciéndole a la gente, compren armas porque hay que seguir defendiendo por las armas el derecho que el voto nos pueda otorgar? Si el voto nos consolida y el voto nos legitima, ciudadanos soldados, le decía, y si alguien, luego de nosotros estar legitimados por el voto de las urnas, viene a querer interrumpir eso, eso es una fuerza y es por la fuerza. Así que tengo el derecho sagrado a la revolución, el derecho a la oposición a todo acto de fuerza. Como este hombre llama a revolución y se prepara la revolución y debe comer 3 platos todas las noches, más dulce de leche de postre. El detalle no terminó siendo menor, porque terminó haciéndome entender que Saravia en el fondo podía aflojar el cinturón porque pensaba que la paz era posible y porque además la deseaba. Saravia no era un gaucho alzado de forma endémica, no era un vecino dispuesto a levantarse en armas por cualquier cosa porque en la guerra y en el botín de la guerra tenía el sentido de su existencia. En La Paz Saravia engordó, pero además creció su hacienda, creció su tierra, hizo negocios con los colorados, compró toros especiales para cruzar y mejorar sus haciendas y su ganado. Tuvo una vida productiva que hablaba de un hombre que confiaba en una paz que llegara al país de manera definitiva. Los 30 kilos me hicieron entender que en el fondo estaba verdaderamente dispuesto a la paz, que no era alguien en armas de manera permanente, como gran parte de los caudillos que vimos en el siglo XIX, que no supieron encontrar la paz nunca, porque no tenía sentido su vida dentro de la paz, porque no se hallaban frente a un gobierno constituido, porque no eran capaces de sentarse en el Parlamento. Uno de los errores de esa Constitución del 30, se dijo durante mucho tiempo, que era haber dejado fuera a los militares. Y una cosa que los historiadores siempre comentamos entre nosotros es, ¿y si hubieran sentado en el Parlamento a discutir una ley, a levantar la mano y pedir permiso para exponer un Lavalleja, un Oribe? Si hubieran sentado un Rivera, ¿de verdad lo hubieran hecho? Todos sospechamos que no. Había algo que los empujaba permanentemente al estado de guerra y de zozobra
en esa tierra purpúrea que tanto nos dolió, pero que fue tan generosa, porque en ese baño de sangre aprendimos finalmente a esta convivencia democrática que inauguramos en el siglo XX y que hace, entre otras cosas, que hoy esté aquí un blanco que es además físicamente inquietantemente parecido a su ancestro, hablando de sus parientes también colorados, y que todos reconozcamos para atrás en nuestra familia la convivencia de esos dos partidos fundacionales y que a partir del siglo XX la amplitud del espectro político, incorporando un tercer partido o coalición de partidos, también nos permita un intercambio permanente, a veces en tono muy alto y muy áspero, pero siempre, y que por favor siga siéndolo siempre así, con tolerancia y con amplitud para ver en el contrario el adversario y no el enemigo. Así que el frío y el sobrepeso de Saravia me hicieron entender dos cosas fundamentales, porque ustedes disculpen, yo quise contarles un poco de cómo va mi oficio. Los historiadores tenemos que hacer un ejercicio, como ya les dije, bifronte. Nos acercamos y nos alejamos permanentemente del objeto de estudio. Yo guardo una gratitud especial hacia este libro y me encanta verlo nacer de nuevo, más fortalecido y enriquecido, porque a partir de él me pude sentir por primera vez historiadora. Los trabajos que había hecho antes eran fundamentalmente trabajos de consulta bibliográfica, eran historiográficos, eran trabajos sobre libros de historia que habían escrito otros. El documento, el sentir que la piel se crispa leyendo algo envejecido y amarillo que cuenta alguna tragedia humana, el contacto humano con lo que queda de lo que fue una vida, esa cosa maravillosa del oficio de historiador, yo lo aprendí con la Revolución del 97, con capítulos a veces muy trágicos. Me sentí especialmente conmovida cada vez que tuve que leer sobre una mutilación, una muerte. Los soldados jóvenes que volvían con reuma crónico, con 15 y 16 años, cosa que descubrí hurgando en las actas que levantaba la Cruz Roja, fue una cosa que me impresionó vivamente. Entender el peso que significaba para un hombre enjuto, apenas alimentado, que corría semidesnudo detrás del caudillo por la campaña, me llevó a veces a llamar a los cuarteles y explicar, a ver, dígame, usted que sabe de armas, ¿cuánto pesaba exactamente un Mauser? ¿Cuánto pesaba un poncho mojado de la época? Eran esfuerzos físicos que el historiador tiene que hacer el esfuerzo físico de entender. Me impresionó vivamente algo sobre el general Muniz, porque yo procuré entender ese distanciamiento entre Saravia y Muniz, y la clave de cuán duro es a veces una contienda, no solo para los soldados, sino para aquel que lleva hombres que mueren en su nombre. Entender y ver el después de una batalla, me la dio una crónica en la que ese Muniz que nunca pudo entenderse con Saravia y que partió en dos al Partido Nacional, después del fragor de una batalla, se sienta bajo un ombú inmenso. Han quedado muchos muertos en el campo de batalla, otros están dormidos y quizás revivan con una herida que quizás les permita salvar la vida, amputación mediante. Todo huele todavía a pólvora y se escuchan algunos quejidos en la noche. Va cayendo la noche y hay luz de un rancho, y al contraluz del rancho Muniz siente una canción de cuna, busca con la luz, con la mirada, y al contraluz ve el perfil de una mujer joven que hace como que hamaca a un niño y le canta una canción de cuna. El niño no existe, la mujer delira, ha quedado perturbada quizás para siempre por lo que ha visto en la batalla o por lo que le ha pasado en la batalla. Y acuna interminablemente durante horas al niño que no existe y se pasea con sus largas polleras entre un montón de muertos que se apilan. Muniz la observa y la observa, también el impávido, y no dice absolutamente nada. Cuando el sol amanece, Muniz se despierta y se da cuenta que a los pies, acurrucada, como un perro que busca
el abrigo y el calor físico del amo, está la mujer que ha quedado también extenuada y dormida. Yo soy historiadora y soy una mujer. A mí esas cosas me impresionan vivamente. Quizás los varones, cuando se acercan a la historia, buscan en la épica otro sesgo y otro rasgo. Yo llegué a esta revolución buscando entre las enaguas de las mujeres de la Cruz Roja, entre las vendas de los hombres que quedaban mutilados y entre las paredes de los pobres ranchos de campaña, porque el pobrerío rural me pareció a mí el personaje mayor de esta revolución. Y aquí coincido, pero no, con el senador Saravia. Saravia era todo para la revolución, pero pudo construir un todo a partir de hacerse entender por una gente absolutamente agraviada y olvidada, a la que él vino, y me encanta que Daniel haya encontrado allí una palabra y una frase especial en mi libro, porque la escribí con todos los sentidos, porque para mí ahí radica el valor último de Saravia y de la Revolución del 97. Él vino a esos pobres ranchos rurales, a esa gente olvidada y muy insignificante socialmente, a desagraviarlos. Me parece una palabra preciosa, que ojalá la democracia política contemporánea no olvide jamás, porque desagraviar siempre está vinculado con el honor, porque los valores éticos y morales deben atravesar permanentemente la democracia y porque ella debe estar siempre en guardia contra las mismas cosas contra las que Saravia se levantó. El aplastante peso de cualquier mayoría, la intolerancia y la figura amenazante de cualquiera que piense diferente al poder como un enemigo feroz al que hay que eliminar. Ojalá este país nunca vuelva a ninguna de esas cosas por las que Saravia y tanta gente modesta de aquellos ranchos olvidados ofrendó la vida. Ojalá mi libro sirva para recordar esas cosas. Ojalá ustedes lo puedan leer de esa manera. A todos por acompañarme esta noche, muchísimas gracias.